Bueno, entonces continuando con esta sesión relacionada al logro R1 de integrales, vamos a formalizar lo que acabamos de ver en el video anterior sobre la suma de Riemann. Habíamos visto cómo con la aplicación podíamos aproximar el área bajo la curva tomando rectángulos, ¿no es cierto? Y dependiendo si tomaba la altura del rectángulo a la izquierda o a la derecha, teníamos un tipo de aproximación. La suma superior y la suma inferior se tomaban siempre en cada intervalo en la mayor de las imágenes y la menor de las imágenes respectivamente. Entonces, para formalizar, supongamos que tenemos una función que sea continua en el intervalo a b, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es particionar el intervalo en n intervalos, ¿de acuerdo? Si la longitud del intervalo es b menos a, entonces, no, por ejemplo aquí, si la longitud del intervalo, en este caso particular, ¿no es cierto? Aquí la longitud del intervalo es 5 porque va desde 1 hasta 6. Entonces, la longitud de cada uno de estos intervalos, si yo lo divido en n intervalos, será pues 6 menos 1 sobre el número de intervalos que yo quiero dividir. En este caso será 5 sobre n. Entonces, este primer término del dominio de la función le llamaré x1, perdón, x0, ese será 1. Si yo lo dividiera, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, la longitud de cada intervalo sería 1, ¿no es cierto? El siguiente intervalo es x1, que sería el intervalo anterior, x0, que en este caso le voy a llamar a, más la longitud del intervalo, delta x. Este sería entonces x1. x2 será el valor inicial del intervalo, x0, más 2 veces la longitud de este intervalo, 2 veces delta de x. Y así sucesivamente. El último valor, el xn, será el valor inicial, más n menos 1 veces el delta de x. Entonces, o n veces delta de x. Ya, sobre cada uno de los intervalos, ahora yo elijo un punto, x sub y asterisco. Y sobre ese x sub y asterisco, yo voy a trazar la altura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Yo estoy tomando en el primer intervalo, tomo el extremo de la suma inferior, estoy tomando aquí, ¿no? Entonces, este punto extremo izquierdo sería x1 asterisco, y es ahí donde yo estoy trazando la altura. ¿Está bien? Para cada uno de estos intervalos estoy haciendo eso de ahí. Ahora, ya hemos visto que podemos tomar diferentes formas. Al momento de calcular el área de cada uno de estos rectángulos, entonces en este caso, por ejemplo, calculo este rectángulo, ¿no es cierto? Evaluamos la función en ese valor que estoy tomando y lo multiplico por la longitud del intervalo. Si esto hago con cada uno de los rectángulos, entonces con este siguiente rectángulo, el otro, y así con los n rectángulos que estamos definiendo, n igual a 5, delta igual a 5, 1, entonces eso es una buena aproximación del área. Ahora, ¿qué hemos hecho con la suma de Riemann? Es aproximar o tomar un n bastante grande, hacer que esto sea una serie, tomar infinitos rectángulos. Y cuando yo tomo infinitos rectángulos, pues en el límite resulta que este límite de aquí debería ser próximo al área, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he tomado más rectángulos, pues claro, va a mejorar. Y si tomo infinitos rectángulos, entonces esto debería ser el área bajo la curva. Y esta área se denota como la integral definida de la función f de x, diferencial de x, desde a hasta b. ¿Ya? Esta es exactamente la definición de la suma de Riemann. Bueno, veamos un ejemplo. A ver, si la curva mostrada tiene por ecuación 16 menos x al cuadrado, entonces la función es esta de acá, esta función es 16 menos x, 16
menos x al cuadrado. Y estoy tomando el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Utiliza sumas inferiores y sumas superiores para aproximar el área bajo la curva usando 4 rectángulos. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? El área deberá ser aproximadamente la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos. Y cada uno de estos rectángulos tomo la altura, esto representa la altura, y tomo la longitud de la base. Esto acá es la base. Y si yo sumo desde el primer rectángulo hasta el enésimo, entonces deberíamos tener una aproximación. Ahora me está pidiendo que tome 4 intervalos. Entonces, a ver, el dominio de esta función va desde menos 2 hasta 2. Así que delta de x, la longitud del intervalo, debe ser 2 menos 2 menos 2 sobre 4. Así que tendría acá 4 sobre 4. La longitud de cada intervalo es 1. Muy bien. Ahora, me están pidiendo que tome la suma inferior. Entonces vamos a trazar acá en el primer intervalo, que va de menos 1 hasta 1. ¿Cuál es la suma inferior? Para la suma inferior tomo la menor de las imágenes. Así que la menor de las imágenes se consigue justo en el extremo izquierdo. Entonces este será mi primer rectángulo. ¿De acuerdo? Este es mi primer rectángulo en el primer intervalo, este de aquí. Para el segundo rectángulo, entonces tomamos nuevamente la suma inferior y de todas las imágenes, la mayor de las imágenes se encuentra en el extremo izquierdo, nuevamente. Entonces tendríamos este segundo rectángulo. Ahora, para el tercer rectángulo, de 0 a 1, la menor de las imágenes se alcanza en 1. Ahora, entonces el siguiente rectángulo será este de aquí. De manera semejante, para el último, la menor de las imágenes en este intervalo se alcanza en el extremo derecho. Ahora, ¿no? Entonces, este es. Entonces el área debe ser aproximadamente la suma de i igual a 1 hasta 4 de los f de x sub i asterisco delta de x, ¿ya? Donde delta de x vale 1 y pues los x sub i asterisco para la suma inferior, para la suma inferior, este valor que voy a llamarle m sub i, el m sub i será igual vamos a poner acá el ínfimo, el menor de todas las imágenes en el intervalo x sub i más 1. Esto de alguna forma me está diciendo que la altura la voy a tomar en la menor de las imágenes. Entonces vamos aquí, vamos a evaluar. ¿Cómo sería? En el primer rectángulo, la altura la tomo en menos 2 y la longitud del intervalo es 1, más. En el siguiente rectángulo, la altura la tomo en menos 1, f en menos 1, por la longitud del intervalo 1, más. En el siguiente, la altura ahora la voy a tomar en 1, ¿verdad? Por 1, más, y el último sería la altura la tomo en 2, y después multiplico por 1. De esta forma tengo que ahora evaluar la función. ¿Cuánto vale f en menos 2? Será pues 16 menos 2 al cuadrado por 1. Más, ¿no? F en menos 1 vale 16 menos 1 al cuadrado por 1. Y así, ¿no? Yo tengo la última, sería 16 menos 2 al cuadrado por 1. Y si yo tengo la suma de toda esa expresión, pues ya voy a tener. Es lo que tengo aquí, ¿no es cierto? La suma inferior, es lo que acabo de trazar. Y lo mismo, de manera semejante, tomo la suma superior. Ya está. Ahora, en este video que voy a mostrar a continuación, voy a demostrar analíticamente cómo es que la suma de Riemann converge a un valor que se puede calcular con las antiderivadas, ¿ya?